Buenas noches a todos, mi nombre es José Velázquez y vamos a dar inicio a mi exposición de gestión de proyectos en inteligencia de negocios. ¿Listo? Vamos a iniciar eh, primeramente por definir qué es un proyecto de inteligencia de negocios o a qué hacemos referencia cuando estamos hablando de eh, gestión de proyectos en inteligencia de negocios, porque ya hemos tenido pues un conocimiento previo en todo lo que concierne a la gestión de proyectos, pero ya en esta asignatura y la exposición que voy a realizar hace referencia básicamente a la gestión de proyectos en inteligencia de negocios. ¿Qué es que primeramente es un proyecto en inteligencia de negocios? Un proyecto en inteligencia de negocios se basa en la utilización, construcción o parametrización de una determinada herramienta de inteligencia de negocios y todos los pasos que eso conlleva, ya sea crear un dashboard, ya sea crear un cuadro de mando integral para una organización o desde sus primeras etapas con las bodegas de datos, sus ETLs y demás. Más adelante vamos a hablar sobre cada uno de estos pasos en la gestión de un proyecto de inteligencia de negocios. Entonces, en primera medida tenemos o vamos a hablar sobre la importancia de la gestión de la integración en el desarrollo de un proyecto de inteligencia de negocios. ¿Qué tenemos nosotros entonces aquí o qué es importante para la integración y gestionar un proyecto de inteligencia de negocios? Entonces, inicialmente tenemos el inicio como del proyecto. Dentro del inicio del proyecto está todo lo que concierne el acta de constitución del proyecto. Dentro del acta de constitución pues, del proyecto están los documentos que ya se hacen formalmente para iniciar el proyecto, están los requisitos iniciales y las expectativas pues, de cada una de las partes interesadas en el proyecto como tal. Seguimos con la ejecución, discúlpeme, la planificación. ¿Qué tenemos dentro de la planificación? Y dentro de la planificación está el plan para la dirección del proyecto. Y dentro del plan para la dirección del proyecto, pues están toda la documentación y todas las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes que debe tener el proyecto como tal. Digamos que en la parte de la planificación engloba todo lo que concierne el proyecto como tal. Tenemos por supuesto, después de haber planificado y haber preparado toda la documentación, tenemos la parte de ejecución. Y pues la ejecución ya básicamente es ejecutar, valga la redundancia, todo lo que se había planificado en el paso anterior. Se ejecuta ese trabajo definido que habíamos tenido inicialmente y se pone en marcha con unos pasos y unos ciertos estándares. Y después viene la parte del cierre del proyecto. Dentro del cierre del proyecto, pues ya se finalizan todas las actividades, todos los grupos que están dentro de cada una de las fases, los colaboradores, se da por terminado el proyecto y en esta parte del cierre se debe pues realizar un informe como tal, donde pues, se especifique todo lo que conlleva el cierre. Y por último y central, que es durante toda la fase del proyecto como tal, es monitorear y controlar. ¿Qué se hace durante la parte de monitoreo y control? Se revisan todas las etapas del proceso, se revisa el cronograma y los tiempos de cada una de las partes del proceso. Se controla y se hacen los cambios según o no eh, lo requiera así el proyecto como tal. Tenemos entonces los componentes del plan de dirección del proyecto. ¿Listo? En esta parte ya nos vamos a enfocar más exactamente en lo que concierne a la definición del proyecto. ¿Listo? Entonces,
Aquí ya vamos a hablar más exactamente o más puntualmente en lo que concierne a los pasos que se requieren o los elementos que se requieren para diseñar y como tal y estructurar un proyecto en inteligencia de negocios, pero puntualmente. No estamos hablando como en el punto anterior de la generalidad de los proyectos, sino acá vamos a hablar de la puntualidad de los proyectos de inteligencia de negocios. Entonces tenemos definición del proyecto. En la definición del proyecto se tiene el estudio de viabilidad y se definen los estándares del proyecto. Tenemos en la planificación tenemos la evaluación de la infraestructura que tenemos en la organización o en la empresa o en el departamento que vayamos a trabajar. Es importante que definamos también ahí dentro de la planificación el plan del proyecto y cómo van a ser cada uno de los pasos a definir dentro de nuestro plan del proyecto. Tenemos otra parte que es el análisis del negocio. Y en el análisis del negocio tenemos los análisis de los datos que se van a manejar, tenemos el análisis de los requisitos, tenemos el prototipos o los prototipos que se van a manejar y demás. Es muy importante que nosotros en esta parte de análisis del negocio verifiquemos qué tipos de datos vamos a manejar, si son datos estructurados, no estructurados, si la organización tiene archivos planos, si no los tiene, si la organización lo que quiere es buscar esos datos o organizar sus datos. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos que cómo se están manejando los datos del negocio y cómo funciona el negocio en sí, para que podamos llevar el proyecto a un éxito, a un final exitoso. Tenemos el diseño y construcción que hace referencia básicamente a todo lo que son los repositorios de datos, las aplicaciones, las soluciones de inteligencia de negocios que vamos a manejar, ya sean en la nube o si vamos a aplicar alguna como tal y demás. Tenemos ya para finalizar la implantación y la implantación hace referencia ya a la puesta en marcha y la evaluación de estos pasos que realizamos pues anteriormente. Es importante que en esta fase de implantación también se haga como una especie de prototipo y se hagan las pruebas como tal antes de ponerlo en marcha, antes de que comience la solución de inteligencia de negocios. En este proceso de implantación debemos hacer unas pruebas antes para que pues no vayamos a tener ningún retraso y vaya a ser como tal un proyecto que no tenga muchos retrasos en el tiempo, que es otra de las variables que juega mucho cuando se están realizando planes o implementando planes de inteligencia de negocios. ¿Qué dificultades hemos tenido o he tenido yo en la implementación de proyectos de inteligencia de negocios? Personalmente he trabajado pues en una compañía de una entidad financiera. Esta entidad financiera constantemente está implementando soluciones de inteligencia de negocios en las que pues han afectado a mi área como tal. ¿Qué temas o qué se ha evidenciado en esta implementación de los proyectos de inteligencia de negocios? Dos variables. Una es el cambio cultural aplicable a los proyectos de inteligencia de negocios. Se pueden tener muchas ideas, se pueden tener muy buenas soluciones de inteligencia de negocios, pero si no hay un cambio cultural en los funcionarios, en los colaboradores, va a ser muy difícil que ese negocio salga adelante. Entonces, como experiencia personal, sí hemos tenido mucha dificultad, sobre todo con las personas que llevan 10, 15, 20 años en las organizaciones y de pronto cambiar ese modelo, ese cambio cultural de un proceso que se venía haciendo manual a un proceso en inteligencia de negocios donde ya todo es mucho más fácil, es complejo y es algo que se debe tener en cuenta en todos los proyectos de inteligencia de negocios, ese cambio cultural en las organizaciones. Y el otro tema es el tiempo establecido para la implementación de los proyectos de inteligencia de negocios. Un proyecto muy demorado en el tiempo es un proyecto que muy seguramente cuando vaya a salir a producción ya va a estar desactualizado o ya no va a funcionar. Hoy en día las organizaciones deben funcionar con modelos ágiles o metodologías ágiles que hagan que los procesos y los proyectos funcionen de una manera más dinámica, más ágil, que las organizaciones puedan avanzar hacia esos proyectos de manera rápida, porque la transformación digital